En este estudio del bíblico en el credo, ya vamos por la clase número 6 que consiste en estudiar en la frase descendió a los infiernos. Y esta no es una frase meramente de relleno como para decir cualquier cosa, sino nos obliga a considerar la totalidad del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. No basta con decir que Jesús murió por nuestros pecados. Esta frase descendió a los infiernos nos empuja a reflexionar qué implicó realmente su muerte. ¿Por qué es tan importante hablar de su muerte? Y en qué nivel nosotros también estamos posicionados respecto a la muerte de nuestro Salvador. Eh, este tema es importante porque no solamente subraya el hecho de que nuestro Señor murió, sino que descendió hasta lo más profundo del estado de muerte para redimirlos por completo. También esta clase es importante porque nos ayuda a diferenciar sanamente entre los conceptos importantes que tenemos, como lo es el infierno y el lugar de castigo eterno. Y también tiene implicaciones prácticas muy profundas para nosotros. Este estudio debería fortalecer nuestra fe, debería tra- fortalecer nuestra esperanza. Así que ese es una pequeña introducción para este tema que es descendió a los infiernos. Recordamos qué dice la totalidad del credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el credo. La pregunta que responde esta parte del credo es, ¿en qué lugar estuvo Cristo al morir y qué significa para nosotros hoy? Esa es una pregunta compuesta, importante, que vamos a tratar de resolver en este estudio. ¿Dónde estuvo Cristo cuando murió y pues por qué es importante para nosotros en este día? Y hay tres posiciones importantes, o sí, tres posiciones las más populares que, que responden a esta pregunta. ¿En dónde estuvo Cristo cuando murió esos 3 días antes de resucitar? Bueno, eso es, sí, al tercer día, dice la palabra, ¿no? Y está la posición reformada, a la cual nosotros nos adherimos, que nosotros decimos que Él desciende a los infiernos, significa que desciende a la muerte, a la tumba, en el paraíso y sufrió los peores tormentos en la cruz. Entonces, cuando decimos que descendió al Hades, es decir, descendió a la tumba y que vivió el sufrimiento infernal en la cruz. Está la posición luterana que dice que literalmente descendió al infierno de sufrimiento eterno para proclamar su victoria. Y la posición católica romana que dice que descendió al infierno de sufrimiento eterno para él mismo sufrir. Entonces, la posición luterana y católica romana dice que Jesús descendió al infierno, a la parte de sufrimiento. La luterana dice que no sufrió, sino fue a proclamar su victoria. Y la católica romana dice que sí fue a sufrir, a padecer por nuestros pecados. Mientras que nosotros pensamos que él no fue al infierno como tal, al lugar de sufrimiento, sino que fue al paraíso, pero sí estuvo verdaderamente muerto. Eso es lo que creemos nosotros cuando dice infierno. Y bueno, esto tiene algunas razones bíblicas, por supuesto, más que tradicionales. Y en eso vamos a tratar de definir cuáles son cuando dice la Biblia infierno o cuál es el destino del hombre, vamos a tratar de definirlo. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces hablamos del destino de nuestras almas tan trivialmente y para referirnos a otras personas o conversar con otras personas también lo hacemos de forma trivial y la Biblia
nos habla mucho acerca del infierno. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, aunque ustedes no lo crean, habló más del infierno que del cielo. Sí, el Señor habló más del infierno, del castigo, de las consecuencias, que del cielo. Y eso nos tiene que decir algo a nosotros, que el cielo y el infierno es muy importante. En el Antiguo Testamento no existe la palabra infierno, sino que, bueno, infierno es una palabra latina y la palabra hebrea es Seol, yo creo que ustedes la han escuchado, o Sheol. Y en el Antiguo Testamento, el Sheol o el Seol designa el lugar o el estado de los muertos sin una distinción clara entre justos e impíos. Simplemente es el lugar de los muertos, a donde van los buenos y los malos, los justos y los injustos, los píos y los impíos, los justificados y los no justificados. El Sheol simplemente es el lugar de la muerte. Era concebido como una región de sombras donde todos descendían tras la muerte. Por eso David dice, mi alma descenderá al Seol. También Eclesiastés dice que en el Seol nadie sabe nada. No necesariamente implicaba sufrimiento o recompensa, sino la realidad de la muerte y la separación del mundo terrenal, ¿sí? El lugar de las almas, de todas las almas. Es la condición de estar muerto, la tumba. Eso es el Sheol en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, de hecho, no se habla de un lugar de, con una palabra no se distingue el lugar bueno y el lugar malo. No hay una palabra para distinguir el lugar bueno del lugar malo. Simplemente se habla de situaciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan el Salmo 1 que dice que no se levantarán los malos en el juicio. ¿Se recuerdan ese salmo, el Salmo 1, 5 y 6? Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, no hay un nombre para el lugar bueno y para el lugar malo, pero sí hay una distinción en consecuencias. Hay un lugar donde hay buenas consecuencias y hay un lugar donde hay malas consecuencias. El Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, este es Salmo 11:6, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos o de la copa de ellos. Eh, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y unos para vergüenza y confusión eterna. Entonces no hay un nombre para distinguir el lugar bueno del malo. Isaías 66:24, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominable a todo hombre. Entonces, como digo, el Sheol, la palabra utilizada para el lugar de la muerte, el Sheol, no tiene una distinción si es bueno o malo, simplemente es el lugar de la muerte, el destino de la persona que muere. Pero sí en la Biblia se dice que hay personas que van a recibir cosas malas en el Sheol y hay cosas buenas en el Sheol. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Y esto se complica bastante, especialmente en nuestras traducciones Reina Valera. En el Nuevo Testamento, la palabra para traducir Sheol es Hades. Hades es una palabra prestada de los griegos, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y bueno, yo no sé si ustedes qué tanto conocen acerca de los griegos, pero los griegos tienen algo que se llama la mitología griega y hay una persona que se llama Hades. El Hades es el dios de la muerte y es el que les ayudaba a llegar al lugar de los muertos. Es el dios que dirigía la mortandad. Así que los autores cristianos toman prestada la palabra Hades y la usan para traducir la palabra Sheol. Así que Hades es la palabra griega que traduce el concepto hebreo de Sheol en la mayoría de versiones griegas del Antiguo Testamento, incluyendo esta versión que es la más famosa, que es la Septuaginta. Pablo, los autores del Nuevo Testamento citaron mucho la Septuaginta. En el Nuevo Testamento también se refiere al lugar de los muertos, pero con una mayor claridad de que hay una distinción entre los destinos de justos e impíos. Por ejemplo, Lucas 16:23, el rico está en el tormento en el Hades, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham. No sé si recuerdan ese texto, pero en la historia de Lázaro y el rico va al Hades y el Lázaro va al seno de Abraham.
Hay una distinción entre un lugar malo y un lugar bueno. Sin embargo, Hades también en el Nuevo Testamento, como se traduce la palabra Seol, también Hades es un lugar neutral. A veces es utilizado como bueno y a veces es utilizado como malo, como veremos en un momento. En este texto de Lucas 16:23 es usado como algo malo, el lugar de sufrimiento. Pero la palabra más claramente utilizada para el lugar de infierno eterno es el Gehenna. Gehenna es una palabra aramea. A diferencia del Hades, el Gehenna en el Nuevo Testamento representa el lugar final, ya, definitivo de castigo para los impíos. Era una referencia al valle de Hinnom, eso está en hebreo, fuera de Jerusalén, donde antiguamente se practicaban sacrificios paganos y que más tarde fue usado como un basurero para quemar cosas. Cristo usó este término como figura del juicio eterno, el lugar que nunca se apaga. ¿Se recuerdan esa frase de nuestro Señor? Ese lugar que nunca se apaga de oscuridad y de fuego. Ahí usa la palabra Gehenna. Y Gehenna, lo que tradicionalmente nosotros llamamos infierno. Pero infierno es una palabra latina. Entonces, en conclusión, la palabra, aquí está, ¿no? En conclusión, Sheol es hebreo y usado en el Antiguo Testamento y Hades es griego, utilizado en el Nuevo Testamento y en las traducciones griegas del Antiguo Testamento y son equivalentes. Es decir, cuando se traducen o se citan, Hades es la traducción de Seol, es la traducción griega de la palabra hebrea Seol, el lugar intermedio de los muertos. Hades entonces es el lugar intermedio de los muertos, como lo es el Seol, porque es lo mismo, solo son dos idiomas diferentes. Sin embargo, el Gehenna no es equivalente al Seol ni al Hades. El Gehenna es literalmente el lugar de castigo eterno. Así que muchas versiones como la Reina Valera, infierno se usa para traducir tanto Hades como Gehenna. Y eso es un problema para nosotros porque a veces creemos que es algo malo. La palabra Hades o infierno es malo cuando realmente a veces es neutral y a veces sí es malo, aunque se refieren a realidades distintas. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No quisiera avanzar sin que esto no, sin que esto quede claro, porque es importante para nuestras lecturas de la Biblia. Lecturas de la Biblia. Seol es un lugar de muertos en general, sin distinguir entre bueno y malo. Ahí en el Seol está lo bueno y lo malo. Y Hades es lo mismo. Hades es griego. También ahí está lo bueno y lo malo. Hay un texto donde Hades es usado de forma negativa, pero hay otros que es utilizado de forma neutral. Pero el Gehenna solo tiene connotación mala. Ese es el lugar de sufrimiento eterno. Y ese también es traducido como infierno, tanto Hades como Gehenna. Adelante, Jason. Sí, mi duda es si el contexto en el que está puesta la palabra nos ayuda a saber a qué se refiere. Digamos, si es el lugar de sufrimiento o si solo es el lugar de muertos. Sí, así como en el Antiguo Testamento, que solo usaban una palabra, que es la palabra Sheol, a veces el Sheol era utilizado de forma neutral, a veces positiva y a veces negativa. Por ejemplo, David sabía que era el Sheol o el Seol, pero él iba a dormir con sus padres. Era un lugar de descanso para él. Pero también se habla del Sheol como un lugar negativo para ciertas personas, como no tengo aquí los textos, pero en la presentación, pero tenemos nuevamente el Salmo 1, 5 y 6, ¿verdad? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Entonces, por el contexto podemos intuir si lo está usando de forma neutral, negativa o positiva. Esto es Sheoliades. Ahora, Gehenna siempre es utilizado de forma negativa. Siempre. Siempre hay Gehenna y después dice lugar de castigo, de fuego, de gusanos, esa connotación, ¿verdad? El contexto siempre lo usa malo.
No sé si resolví la pregunta. Pero Sheol es neutral, puede ser tanto bueno como malo. Sí, gracias. Gehenna, solo malo. Bueno, ¿qué dice entonces la Biblia en ese sentido? Bueno, vea lo que dice la Biblia. Salmo 16:10 respecto del Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Eso lo dice David. David dice que no dejará su alma en la tumba, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto es una palabra, es hebreo, ahora este es un salmo, está en hebreo, y esta es una profecía de Cristo. Y de hecho, el apóstol Pedro lo cita, Hechos 2, 25, 27 y 31. Dice, al cual Dios levantó, es decir, a Jesucristo, sueltos los dolores de la muerte, ¿ya? De la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿verdad? No permitirás, no dejarás mi alma en el Seol. Porque David dice, David es el del Salmo 16, dice de él, de Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, Pedro usa la palabra Hades. Bueno, aquí hay un pequeño problema, porque cuando Pedro estaba predicando, este texto de Hechos 2, lo más probable es que estaba predicando en arameo. Y cuando Lucas lo escribe en griego. Así que probablemente Pedro no utiliza la palabra Hades, es Lucas cuando escribe y lo traduce. Lo más probable es que Pedro haya utilizado la palabra Seol y Lucas lo haya puesto cuando escribió lo que Pedro dijo, lo escribió y dijo Hades. Pero Hechos es palabra de Dios, así que sabemos que entonces sí hay una equivalencia. Sí, estos son sinónimos, solo que el Seol es en hebreo y Hades es en griego. Entonces Pedro cita por boca de Lucas, ¿no?, el Salmo 16 y dice que ese Seol es el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, como vemos, Jesucristo no dice que fue al lugar de sufrimiento eterno, dice que fue a la muerte, a la muerte. Esto es lo que dice este texto, que fue a la muerte. Ahora, ¿cómo saber si fue al lugar bueno de la muerte o al lugar malo de la muerte? ¿Al lugar bueno del Sheol o al lugar malo del Sheol? ¿Al lugar bueno del Hades o al lugar malo del Hades? Bueno, aquí vemos cómo el Hades tiene un lugar malo, ¿verdad? Como dijimos, Hades solo es el lugar de los muertos. Puede ser, tiene una posición positiva y una negativa. Esta es la negativa. Murió también el mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Así que el rico estaba en el Hades, pero estaba en el Hades de los tormentos. ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Él fue al Hades, dice Pedro, pero Jesús mismo dice, se lo dice al pecador en la cruz, al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí estuvo en el Hades, pero digamos que en la parte bonita del Hades, que es el paraíso, justamente a donde fue Lázaro, la lista del mendigo, ¿no? Lázaro también fue al Hades, pero fue al seno de Abraham, o lo que también vemos aquí que se le llama el paraíso. Jesucristo dice, hoy estarás comiendo el paraíso. ¿Por qué? No en algún lugar físico, ¿no? En una colonia, algún, algo, ¿no? Si no está, ese señor sabía que se iba a morir y que se iba a morir en esa tarde. Así que lo que le está diciendo es, los dos nos vamos a morir, pero nos vamos a ir a un buen lugar. Pedro dice que es el Hades y él mismo dice que es el paraíso. ¿Hay disonancia ahí o hay contradicción ahí? Por supuesto que no, porque sabemos que Hades es Seol y el Seol tiene un lugar bueno y un lugar malo. Entonces, Hades tiene un lugar malo, que es el lugar donde fue el rico, y tiene un lugar bueno, que también se le llama el paraíso o el seno de Abraham. No sé si me pude dar a entender en este breve análisis bíblico, si alguien tiene alguna duda, pero vamos a tratar de resumirlo. Hades y Sheol son lugares que significan muerte, simplemente la tumba.
y pues el destino bueno o malo no lo especifica. Jesús fue a la tumba, a la muerte, al Hades, al Seol, pero estuvo en el paraíso. ¿Cómo sabemos que fue a la tumba? Porque Pedro lo dice, él estuvo en el Hades. Pero él mismo dice que estuvo en el paraíso, es decir, en la parte buena del Hades, del Seol. ¿Dudas, comentarios con esto antes de seguir? ¿No? Todo está bien. Espero que haya quedado claro esto del Hades y el Seol. Eh, bueno, en conclusión, ¿qué creemos cuando decimos que descendió a los infiernos? Cuando decimos que descendió a los infiernos, decimos que en la cruz recibió todo el castigo del Padre y el desamparo de él. Cuando grita, ¿por qué me has abandonado? Ese fue un abandono real que nunca nadie ha experimentado. Y cuando fue a la tumba, verdaderamente estuvo muerto, aunque estuvo en el paraíso. Entonces, cuando decimos que descendió a los infiernos, nos referimos al sufrimiento de Cristo en la cruz y al estado de muerte en el que Él permaneció hasta su resurrección, donde el alma fue llamada y el cuerpo también fue levantado, y es el primer resucitado. Jesucristo fue el primer resucitado. Lázaro técnicamente no fue resucitado, porque no tenía un nuevo cuerpo. Nuestro Señor sí tenía un nuevo cuerpo. Por eso vamos a hablar en la otra ocasión. Bueno, en conclusión, ¿cuál es qué significa para nosotros hoy? En primer lugar, podemos decir que nos ayuda a profundizar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cuestiones más importantes en nuestra vida cristiana es la meditación, la comprensión de que Cristo sufrió los infiernos y estuvo verdaderamente bajo la tumba, el poder de la tumba, refleja la profundidad del sacrificio del Señor. Al bajar al Hades, al lugar de los muertos, Cristo experimentó lo que está más allá de la muerte, este lugar temible para los hombres. Al bajar al Hades, este lugar de los muertos, Él sufrió como ningún ser humano ha sufrido. Esto puede ser un gran consuelo a los creyentes que atraviesan grandes pruebas o persecuciones o sufrimientos, porque Cristo se identificó con cada uno hasta el fondo de la desesperación humana, asegurando que no hay sufrimiento tan grande que Cristo no haya experimentado. Así podemos entonces animarnos a nosotros mismos con el hecho de que nuestro Señor entiende cada aspecto de la muerte y del sufrimiento humano. Además, el descenso, en segundo lugar, la confirmación de la victoria de Cristo sobre la muerte, el descenso de Cristo al Hades, lejos de implicar una derrota, señala la victoria del Señor sobre la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. En su descenso, Cristo conquistó la muerte de manera definitiva, la asumió, se hizo pecado, lo cual nos ayuda a vivir sin miedo a la muerte, porque la muerte está vencida, la muerte no tiene la última palabra. En tercer lugar, un cuidado pastoral de la iglesia, un cuidado pastoral de la iglesia en tiempos de dolor. Cuando los miembros de la iglesia, nosotros o cualquiera que conozcamos, atravesamos periodos de sufrimiento de cualquier tipo, recordemos que el Señor estuvo en el lugar más oscuro de la muerte. Así que podemos acompañar a las personas en sus momentos más difíciles, no por nuestras propias experiencias, sino por el Salvador que puede compadecerse de ellos. Además, hay una afirmación de la justicia y del juicio de Dios. El descenso de Cristo al infierno también puede ser una oportunidad para entender la justicia divina. Aunque Cristo era inocente, fue inocente, se hizo cargo de la pena que correspondía al ser humano, a nosotros. Este acto muestra que el juicio de Dios es real
y que Cristo sufrió por los pecados de nosotros. Además, el Evangelio es una victoria total sobre la muerte. Al enseñar que Cristo murió perdón, al que descendió a los infiernos, se reafirma que el Evangelio no solo nos salva de la condena, sino también nos reconcilia con Dios y nos ofrece una libertad completa. Y por último, es una llamada, permítame, sí, bueno, eso sería, ¿verdad? Y es un llamado a la paz y a la reconciliación con nuestro Señor. El hecho de que Cristo haya descendido a los infiernos es una imagen poderosa de la reconciliación de Dios con el hombre. El pacto de paz que Cristo hizo con el Padre se extiende a todos los creyentes, incluyendo a aquellos que de alguna u otra manera están lejos del Señor. Si no hay lugar más profundo que el Señor no conozca, en el cual no pueda alcanzarlos. Así que ese es nuestro consuelo, esa es nuestra victoria, el entender que Cristo ha descendido a los infiernos por nosotros y para nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de cerrar este tiempo de meditación? ¿No? Bueno, espero, hermanos, que haya sido tiempo para meditar en el sufrimiento de nuestro Salvador para que pueda ser de reflexión en nuestra vida diaria. Así que vamos a cerrar este espacio con una oración.